iniciar el día de hoy. Vamos de atrás para adelante. Ya más avanzada la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mucha alusión a la consulta popular, mucha. El presidente pedía y pide que la gente participe. Él ya dijo que él no va a participar, pero que su máxima es que el gobierno obedeciendo. Entonces, si la gente dice queremos consulta, queremos que se conozca el pasado, pues se hará. ¿Por qué lo mencionó hoy el presidente López Obrador? Es justamente la pregunta de Beth, con la pregunta de Beth Castillo, con la que el presidente cuenta su experiencia en consultas populares. El presidente recordó cuando estaban luchando contra la reforma energética, contra su aprobación, y que en ese entonces, imagínense, estamos hablando de 2013, la Suprema lo echó para atrás, la Suprema lo echó para atrás y dice, no, aquí las consultas populares no van, bla, bla, bla. Ok. ¿Qué hace el presidente López Obrador? Convoca a la gente a que se manifieste. No funcionó en ese momento. De ahí radica la importancia de la consulta popular, que la gente participe, que la gente no se sienta rechazada y que la gente se involucre mucho más con las decisiones del pueblo. Pero en otra de las preguntas, esta fue hecha por el Charro, el equipo del Charro político, le preguntan al presidente sobre qué piensa o qué opina de este escándalo que se dio hace algunos días, que ya lo sabíamos. Quiero recordarles que esto no es nuevo, ahorita les voy a explicar por qué. Los negocios que tenía Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con el Real Madrid. Aguas. Este fue uno de los escándalos que de hecho se supo desde prácticamente que inició esta administración, porque ya no se continuaron los contratos con el Real Madrid. ¿Cuáles eran los contratos? ¿De qué se trataba este tema con el Real Madrid? Bueno, para empezar, parece que Felipe Calderón, todo lo que le gustaba o todo lo que es fan, lo tenía que convertir en una política pública. Así como le hizo con su búnker, que le encantaba el búnker de una serie televisiva de Estados Unidos y lo terminó construyendo aquí en México, nomás porque le encantaba el búnker, pues más o menos hizo algo similar con el Real Madrid. Felipe Calderón es fan del Real Madrid. Entonces, ¿qué hizo Felipe Calderón? Generaron convenios con el Real Madrid para que se pusieran en México escuelas de fútbol. ¿Y qué hacía el Real Madrid? Pues que sí daba los uniformes y demás. Algo que, como lo dije hace casi 3 años, es estúpidamente absurdo. Un gasto muy estúpido, porque México le estaba comprando al Real Madrid una fórmula para hacer escuelas de fútbol y combatir la delincuencia y darles a los jóvenes una... ¿De verdad lo necesitamos? México. O sea, no podías contratar a un maestro de fútbol mexicano para que diera clases de fútbol y que pusieras, o sea, si estabas tan entretenido, no podías. Bueno, y lo peor es que vaya, ¿con qué cara? O sea, ¿qué cara dura tienen? Que hoy se quejan del béisbol. O sea, eso es lo peor del caso. Como ellos eran fans del fútbol, se encargaron de promover a diestra y siniestra este deporte como si fuera el único. Y hoy, a una inmensa parte de la población mexicana le reencanta el fútbol. Y los embodas con el fútbol. Entonces, esa estrategia, estoy totalmente de acuerdo en que el deporte es importantísimo para combatir el crimen, la incidencia delictiva, la incidencia escolar. Estoy totalmente de acuerdo que el deporte es muy bueno para eso. Pero, punto 1, ¿con qué cara criticas hoy al presidente que está poniendo escuelas, o sea, que está ampliando el béisbol y que además va a hacer escuelas de béisbol, atletismo y box? O sea, ¿con qué cara criticas estas estrategias cuando en tu administración le pagabas al Real Madrid, al presidente del Real Madrid, para que pusiera sus bonitas escuelas aquí en distintas zonas marginadas, para que, bueno, ayudaras a combatir? No era realmente necesario. Ese es un punto. Pero ¿qué es lo que estaba detrás de esta fachada? Bueno, esto era nada más como el pretexto para que el empresario del Real Madrid pues estuviera aquí en México y demás. ¿Qué es lo que realmente había? Contratos de obra pública. Contratos de obra pública bastante chonchos. Incluso, ¿cuál fue la transacción más grande? Esta ya fue en tiempos de Enrique Peña Nieto, el Chicharito. La transacción más grande que se hizo en México con el Real Madrid fue el Chicharito.
Si el Chicharito llegó al Real Madrid, no fue solo por su patada y sus piernas y su talento, sino porque Enrique Peña Nieto entró al quite para que el Chicharito estuviera en el Real Madrid. O sea, eso es lo que nos costó a los mexicanos. ¿Qué pasó? Pues que hubo un contrato bastante jugoso por detrás de la entrega del Chicharito y en realidad fue más como la condicionante. O sea, si el gobierno mexicano no le hubiera dado al dueño del Real Madrid el contrato, el Chicharito quizás nunca hubiera llegado al Real Madrid, para que me entiendan. Eso es todo lo que estaba detrás de la relación entre México, los presidentes mexicanos con el Real Madrid. Como eran fans, se les ocurrió que era una brillante idea y de ahí vienen muchos negocios jugosos, contratos jugosos que han sido destapados desde el inicio de la administración mexicana de este presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que esto revive, esto resurge pues con el escándalo de negocios de calderonistas con el presidente Real Madrid. ¿Qué es lo que pide el presidente López Obrador? Como lo que les acabo de mencionar es un tema profundo que data desde hace muchos años y era como una herencia que se daban de un presidente a otro presidente, estos contratos con el Real Madrid que se cortaron con esta administración. Pues el presidente, ¿qué dijo al respecto? Por eso es la consulta. Ese es el tema. Quiero insistir con esto. Es claro que en el Instituto Nacional Electoral jamás van a hablar sobre qué es lo que ocurre o cuál es la necesidad de esta consulta. No lo van a hacer. Para ellos es únicamente el ejercicio democrático y en primera ese es su papel. Hay que dejarlo claro acá. Lo único que le falta al Instituto Nacional Electoral para cumplir con el rol de forma correcta, eso lo dejémoslo así, es enseñarle a la gente qué es la pregunta y qué conllevaría responder un sí o que conllevaría responder un no. Desde una perspectiva, por cierto, muy imparcial, porque ese es el rol del INE. No, ellos no tienen que hacer campaña a favor del sí, no tienen que hacer campaña a favor del no. O sea, el Instituto Nacional Electoral solamente tiene que informarle y darle herramientas a la gente para que decidan con plena libertad. Punto. No, tampoco le podemos, y aquí sí lo quiero dejar claro, no le podemos exigir al INE que haga campaña a favor del sí, y no tampoco le podemos exigir al INE que haga campaña a favor del no. Ellos solamente tenemos que exigirles que hagan una campaña en donde le den herramientas a la gente para decidir con plena libertad en esta consulta popular. Que es lo que también, de lo que por supuesto nos podemos quejar, que no son claros y que muy probablemente en esta información que están difundiendo sobre el sí o sobre el no, no están siendo completamente claros de qué es lo que conlleva, porque muy probablemente ni siquiera ellos lo entienden. Esta es la primera vez que se está haciendo una consulta y la pregunta, al ser tan larga, tan extensa, a muchos les ha dado pie a no entenderla o a confundirse. Pero la pregunta es clara y eso es a lo que va la respuesta del presidente. ¿Por qué se necesita la consulta? Para conocer todas las porquerías del pasado. Eso es nada más a lo que voy. Se necesitan conocer todas las porquerías del pasado y en cuanto se destapen estas porquerías, eventualmente se tendrán que hacer denuncias, las carpetas de investigación se tendrán que abrir y lo que sea judicializable será judicializable y se llevará a la justicia. Aquí entra el reto al Poder Judicial porque hemos visto que pues no están, así que digan, ¡ay, qué Poder Judicial tan bomba tenemos! No, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente ante esta situación, ante los negocios de calderonistas con el presidente del Real Madrid. ¿Qué queremos los mexicanos? Consulta. Vamos a ver, escuchar. Bueno, pues vamos a caer en lo mismo. Necesitamos que la gente participe en la consulta para que se investiguen todas estas cosas. Si es que así lo decide el pueblo, los ciudadanos. Claro que aquí lo hemos dicho, fue un exceso el comportamiento de algunas empresas españolas en el periodo neoliberal. Veían a México como tierra de conquista. Habían empresas favoritas de los gobiernos. De Calderón la favorita era Repsol. Hasta vendieron acciones de Pemex a Repsol.
les dieron contratos jugosos para la extracción de gas en la cuenca de Burgos. No se extrajo más gas, pero cobraron lo que quisieron. Les entregaron un contrato a Repsol para comprar gas del Perú por más de 20,000 millones de dólares, que luego lo tuvieron que cancelar. Era la empresa favorita. Luego con el presidente Peña, OHL, lo mismo. Y desde antes, Iberdrola. Y la empresa encargada del manejo eléctrico en España también, y muchas otras empresas, ¿no? Esto pues ya no se permite. Ya no son estas empresas las que dominan en México. Ya hemos hablado bastante de este asunto y desde luego no es que estemos en contra del pueblo español, eso lo voy a estar aclarando siempre. El pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, honesto, amigo del pueblo de México. Hay una amistad que viene de lejos entre España y México. Pero en los últimos tiempos, sobre todo durante el periodo neoliberal, se cometieron muchos abusos. Se veía a México como botín. Y sí, en efecto, todo era en relaciones arriba, en las cúpulas. Iban los presidentes a España y también como se sentían de sangre azul, pues los colmaban de atenciones, de privilegios, ¿no? Y les abrían la puerta del país de par en par y sobre todo el presupuesto. Pues eso ya se terminó. Pero ya investigar. Ahora, grave